Bienvenidos. En este informe les vamos a estar hablando sobre la profesionalización del fútbol femenino, sus orígenes, la importancia que se le da en algunos países, como así también algunos datos curiosos. La lucha por la profesionalización del fútbol femenino viene hace muchísimos años y el fútbol femenino hace décadas, pero es un deporte que no estaba tan visibilizado y sin embargo estos últimos años se comenzó a darle más importancia. Acá destacamos el rol de Macarena Sánchez. Si bien la lucha de las mujeres inició hace varios años, ella fue la principal impulsora del proyecto de profesionalizar y visibilizar el fútbol femenino argentino. Su demanda, tras haber sido echada por la Guayurquiza en el medio del torneo el año pasado, inició el camino del sueño del fútbol femenino profesional en la Argentina. Pasaron menos de 90 días desde que ella escribió una carta para exigir sus derechos laborales en enero del 2019, que también tuvo repercusión en las redes porque lo hizo público a través de Twitter. Y el día tan esperado llegó. El 16 de marzo del 2019 se oficializó la profesionalización. Se definió un mínimo de 8 futbolistas contratadas por club y un salario de 15.000 pesos, equivalente a un contrato de Primera C masculino. San Lorenzo fue el primer equipo en firmar los contratos y haciendo a Macarena Sánchez parte de su plantel con un contrato profesional junto a 14 jugadoras más. Sin embargo, este anuncio no contempla a los clubes del interior que continúan jugando de manera amateur. Desde el 2019 se disputa el torneo Rexona de Primera A de fútbol femenino en el que juegan los siguientes equipos: Boca Juniors, Defensores de Belgrano, Estudiantes de La Plata, El Porvenir, Excursionistas, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, River Plate, Racing, Rosario Central, San Lorenzo, Social Atlético Televisión, Guayurquiza y Villa San Carlos. El torneo se dio por terminado debido al COVID-19. Si bien todavía no hay ningún equipo campeón, la plaza para la Copa Libertadores Femenina del 2021 es para Boca Juniors, equipo que se encontraba puntero. Complementariamente al inicio del profesionalismo, en noviembre del 2019 comenzó a disputarse por primera vez el Campeonato Femenino de Reserva. Según la AFA, la iniciativa tiene la intención de fomentar la formación de las jóvenes. A continuación, tenemos el testimonio de Selena Chamorra, jugadora de Rosario Central. Esta jugadora fue la primera en convertir un gol en la era semiprofesional del fútbol femenino. ¿Qué significó la profesionalización del fútbol femenino para vos? Y la verdad, sobre la profesionalización del fútbol femenino es algo que está avanzando y creciendo muchísimo. Desde el primer momento en que yo viví el partido de repechaje de la selección argentina femenina para ingresar al mundial, me di cuenta que todo había cambiado y la verdad que se vive muy lindo desde esa manera, no solo estando dentro de la cancha, sino afuera también. Espero que sigamos creciendo. No solo como jugadoras, sino como sociedad, y que esto se vea como una pequeña recompensa para todas aquellas jugadoras que vienen luchando desde hace mucho tiempo, y que espero también que las chicas pequeñas que vienen en camino y que en algún momento van a ocupar nuestro lugar puedan vivir esto también y de la misma manera, incluso mucho más. Así que deseo con todas las fuerzas de que esto siga en avance. ¿Cuántos contratos profesionales tiene el equipo? El club actualmente posee 8 contratos para 8 jugadoras. Y también a los demás se les brinda una ayuda de parte del club. Así que la verdad que estamos muy agradecidas, porque no solo materiales, sino también tenemos alguna ayuda económica. Y eso la verdad que todas nos merecemos. Cada una de mis compañeras, tanto las que vienen luchando desde hace mucho tiempo como las que han llegado por una prueba, así que la verdad que estamos muy felices con todo esto. A partir del convenio que firmaron la Asociación de Fútbol Argentino y futbolistas argentinos agremiados, las jugadoras ingresaron dentro del convenio colectivo de trabajo bajo un régimen semiprofesional similar al de la Primera C masculina. Más allá de esa jornada histórica, la AFA anunció que las jugadoras embarazadas podrán mantener sus condiciones de trabajo con su respectivo club, seguirán recibiendo su salario y el contrato se mantendrá vigente. Hoy en día existe la Asociación Pioneras del Fútbol Femenino, fundada por Lucila Sandoval. Es integrada por jugadoras de la selección nacional que disputaron el primer mundial de la disciplina en México 1971. Ellas se encargan de promover la actividad en todo el país.
Según un informe del Congreso Internacional de Fútbol, el fútbol femenino fue la actividad deportiva con mayor crecimiento a nivel mundial durante la década del 2010. Por su parte, la Asociación Femenina del Fútbol Argentino, AFAR, estima que alrededor de 1 millón de mujeres practican la disciplina en el territorio nacional. Pasaremos a contarles sobre la cobertura del fútbol femenino en nuestro país. Desde el 2015 hasta el 2017, los partidos eran transmitidos por Teis Sport Play. Luego, desde el 2017 hasta el 2018, tuvo transmisiones de fútbol femenino crónica con los encuentros más destacados de la fecha. Llegando a lo que fue la profesionalización del fútbol femenino, las transmisiones son a través de TNT Sports, que transmite hasta 4 partidos por fecha con los relatos de Ignacio Fusco y con los comentarios de Ángela Lerena. La primera transmisión fue en septiembre, con los siguientes partidos: Gimnasia y Esgrima de La Plata versus Huracán, Platense contra Racing, Villa San Carlos versus Rosario Central, y el partido más atractivo de la fecha fue el clásico Boca River, que se jugó un día martes en La Bombonera. En marzo de este año, Agustina Vidal y Florencia Pereiro se convirtieron en las primeras protagonistas de una transmisión íntegramente femenina en la televisión nacional. El duelo fue entre Argentina y Colombia por la segunda fecha del Sudamericano Sub-20 y fue televisado por el canal DeporTV. Pero eso no fue todo. El fútbol femenino también tuvo su espacio en la radio. En marzo del año 2019, el fútbol femenino llegó a Radio La Red AM910 con un programa dedicado al deporte practicado por las chicas, conducido por Romina Sacher. En cuanto a los medios en el plano internacional, el último Mundial Femenino disputado en Francia del 2019 registró varios récords, entre ellos la cantidad de medios que asistieron a cubrir esta competencia. El Mundial del año 2003, jugado en Estados Unidos, solo fue cubierto por 4 medios, pero en este último se presentaron 24 medios de diferentes países y 62 tenían los derechos televisivos para transmitirlo. Otro de los récords que se obtuvo fue la cantidad de audiencia. Según FIFA, Estados Unidos, quien fue la selección campeona de esta competencia, registró que más de 15 millones de personas vieron la final de este mundial, incluso más que la final del Mundial de Fútbol Masculino disputado en 2018. En Brasil, la cantidad de espectadores fue de 19 millones, por encima de la final que disputó su selección frente a Alemania en el Mundial Femenino del 2007. En Suecia, el partido que tuvo mayor cantidad de audiencia fue el que se jugó entre la selección de este país e Inglaterra por el tercer puesto, y fue visto por más de 1 millón de personas. Por último, en el Reino Unido, se registró un nivel de audiencia de más de 3 millones de personas. Como pudimos notar, en algunos países del mundo se le está dando cada vez más relevancia. Actualmente, la liga más importante es la de Estados Unidos. El primer torneo se jugó en el año 2009, pero debido a la falta de sponsors, en el 2011 debió interrumpirse. 2 años después, volvió a jugarse la máxima categoría, pero de manera profesional. Desde ese entonces, ha estado en permanente crecimiento. Tal es así que muchas jugadoras de élite la tienen como referencia. Si bien hubo muchos factores para que esta profesionalización se dé, la más importante fue la lucha de las jugadoras y sus reclamos por la igualdad. 2 referentes de esta lucha fueron Alex Morgan y Megan Rapinoe. Ya en el terreno europeo, una de las ligas más fuertes y más antiguas es la de Francia. Si bien comenzó a disputarse en 1918, fue suspendida luego de 12 temporadas debido a que el fútbol femenino se había prohibido. Recién en 1975 volvió a la actividad con fondos aportados por la Federación Francesa de Fútbol, aunque ésta se profesionalizó en la temporada 2009-2010. Actualmente cuenta con 12 equipos en la primera división. El mejor club dentro de esta liga es el Olympique de Lyon, quien consiguió 17 títulos a nivel local y 6 Champions League, las cuales 4 de ellas fueron consecutivas, convirtiéndose así en el único equipo de este país en conseguirlas. También ganaron el Mundial de Clubes en el 2012. Por estas razones, esta liga se ubica en el primer lugar del ranking UEFA y en el segundo lugar a nivel mundial. Quien está en el segundo puesto de este ranking es la Bundesliga femenina de Alemania. Si bien el fútbol femenino se había prohibido en 1955 por ser considerada una actividad violenta que contradecía con la naturaleza de la mujer, la primera edición de esta liga se jugó en 1990. Otra de las ligas más fuertes de Europa es la de Inglaterra. La primera se fundó en 1991,
aunque de manera amateur. En el 2001, la Asociación Inglesa decidió convertirla en una categoría semiprofesional de 8 equipos, hasta que finalmente, en el 2018, se volvió profesional. Con esta profesionalización se ampliaron los cupos y pasaron a ser 11 equipos en competencias. Además, con los cambios estructurales que se realizaron, se mejoraron las condiciones de trabajo para las jugadoras. La Federación Inglesa no solo obliga a los clubes a tener una liga juvenil femenina y a conseguir sponsors, sino que también deberán presentar una carpeta con los balances económicos, es decir, que demuestren su estabilidad económica y los salarios pagados en tiempo y forma. Algunos de los países que también cuentan con el fútbol femenino profesional son Suecia, España, Holanda, Noruega y Japón. A pesar de que el fútbol femenino creció mucho en este último tiempo, las futbolistas no tuvieron esos mismos derechos en años anteriores. El fútbol femenino está presente hace varias décadas, pero nunca tuvo tanta visibilidad como en el último tiempo. El documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino datan de 1894, cuando Natty Hannibal, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club. Hannibal, convencida de su causa, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad que por entonces excluía a muchas mujeres. Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966, el interés de las aficionadas creció a tal punto que la FA decidió reincorporarlas en 1969, tras la creación de la rama femenina de la FA. En 1971, la UEFA encargó a sus respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino, hecho que se consolidó en los siguientes años. Así, países como Italia, Estados Unidos o Japón tienen ligas profesionales competitivas, cuya popularidad no envidia a la alcanzada por sus símiles masculinos. En Argentina, el torneo femenino, que es organizado por la AFA desde 1991, desde sus comienzos siempre tuvo como campeonas a River Plate y a Boca Juniors, hasta que en 2008 San Lorenzo rompió con esa hegemonía y se coronó campeón por primera vez. Y después la lucha por el título seguía siendo entre River y Boca, hasta que la Guayurquiza se alzó con el título por primera vez en 2012, y también les puso presión a los dos clubes más grandes de Argentina. Boca lidera la tabla con más títulos, con 23 obtenidos, mientras que River suma 11 trofeos en su vitrina. Le sigue Guayurquiza con 5 y San Lorenzo con 2, aunque de manera semiprofesional todavía no hay equipo campeón debido a la pausa en el fútbol argentino. Desde sus inicios y hasta el año 2015 llevaba el nombre de Campeonato de Fútbol Femenino, ya que era el único concurso en disputa. A partir de 2016, con la creación de una segunda categoría, el certamen tomó su denominación actual. El campeón clasifica a la Copa Libertadores Femenina y a su vez 2 equipos descienden a la Primera División B. A partir de 1991 existieron los primeros mundiales femeninos organizados por la FIFA. La selección femenina de fútbol de Argentina fue recordada por su participación en el segundo mundial que se celebró en México en 1971, donde el 21 de agosto venció 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca ante 110.000 personas. A partir de ese momento, el 21 de agosto se propuso como fecha para festejar en Argentina el Día de la Futbolista en recordatorio del plantel que jugó ese partido. Los 4 goles fueron convertidos por Elba Selva. Argentina participó en la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 3 ocasiones, 2003, 2007 y 2019, siendo eliminada en primera ronda en las 3 ediciones. A pesar de ello, es considerado un desempeño positivo este último mundial, ya que desde la creación de la Copa Mundial en 1991 nunca se había clasificado para disputarlas, siendo después del conjunto brasileño la segunda selección sudamericana en tener historia en la máxima competencia mundialista. Las selecciones campeonas del Mundial de Fútbol Femenino son, en 1991 Estados Unidos, 1995 Noruega, 1999 Estados Unidos, 2003 Alemania, 2007 Alemania,
2011 Japón, 2015 y 2019 Estados Unidos.